mucho. Se ha hablado de este tema de las vacunas, recordemos que se ha hablado del mecanismo COVAX, luego el tema de Pfizer y ahora esta disponibilidad presupuestal de más de 281.000 millones de pesos con AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Tenemos que comenzar a hacer balances de lo que ha sido un año sin duda difícil para todo el mundo, no solamente Colombia, sino el mundo entero. Pero en Colombia, personas que tuvieron que afrontar esta crisis del COVID-19 y que además, siempre lo hemos reiterado acá, estuvieron en la primera línea de batalla, todo el personal médico, todo el personal de la salud. Queremos saludar a esta hora aquí, en nuestro estudio de Red Más Noticias, a la doctora Marta Lucía Ospina. Ella es la directora general del Instituto Nacional de Salud. Doctora, qué placer tenerla. Bienvenida a nuestra casa. Muchísimas gracias. Buenos días para todos. Bueno, yo creo que la primera pregunta, cerrando ya un año tan difícil, es usted, ¿cómo se siente luego de tener que afrontar esta crisis de la pandemia a nivel nacional, tener que tomar decisiones, tener esa responsabilidad de estar al frente, por supuesto, con el gobierno nacional, con el ministro de Salud, de una pandemia tan difícil que nos ha golpeado tan fuerte a los colombianos? Bueno, pues en este momento tenemos que recordar que la epidemia no ha terminado. Eso es el primer mensaje, porque de alguna manera, como está terminando el año, se cree que también está terminando la epidemia. No es así. Estamos en un momento sumamente delicado, en un momento en que tenemos suficiente población susceptible aún y si no asumimos cada uno de los colombianos las medidas individuales de una manera seria y recordando que es sumatorio cada colombiano uno por uno, si no hacemos eso, la curva como se está viendo podría volver a subir, podríamos volver a tener un nuevo pico porque tenemos suficientes personas en quien tenerlo. Entonces, ¿cómo me siento en este momento? Preocupada en este momento. Tenemos que seguir en la tarea, tenemos una pequeña ventana de oportunidad. Doctora Ospina, muy buenos días. Qué gusto tenerla con nosotros allí en nuestro set de Red Más Noticias. Mire, estaba oyendo con mucha atención lo que usted decía acerca de cómo se siente y usted es clara en decir, esta pandemia no está terminando y ese es un buen mensaje porque uno dice, se acaba el año y uno cree que con el fin del año se va la pandemia y no es así. Pero en términos generales podríamos decir que esta batalla contra el virus la estamos ganando en Colombia y en el mundo o el virus todavía nos está ganando ese pulso. No podemos decir que estamos ganando la batalla ni tampoco en el mundo. Quiero insistir en que todavía queda mucha población susceptible, todavía hay mucho en quien tener la enfermedad y depende de la velocidad de transmisión. La velocidad de transmisión, por supuesto, depende del contacto entre las personas. Si se toman las medidas para lentificar la velocidad de transmisión, podemos tomar ese camino de tener una meseta, como la que hemos venido teniendo, una meseta que se prolongue en el tiempo y que vaya terminando por allá en junio, pero con una lentitud que permita una buena atención en los servicios de salud. Sí. Si no es así, entonces tendremos una subida vertiginosa y eso trae, por supuesto, algo que no queremos, que es la mortalidad de más personas. Usted nos dice, doctora Ospina, me siento preocupada con lo que está pasando. Los casos de contagio, pues lastimosamente van en aumento. Las cifras de fallecimientos no bajan, a pesar de que se hacen miles de pruebas diarias. Bueno, miles de pruebas que nos dan más casos, por supuesto. ¿No hacen falta medidas más restrictivas? Las medidas colectivas son consecuencia del no éxito de las medidas individuales. Y eso en el mundo está claro. Nadie quiere un confinamiento masivo. La economía sufre mucho con un confinamiento masivo, los empleos, la gente lo sabe. Es más, mucha gente está dispuesta a no tolerar un nuevo confinamiento. Entonces hay que pensar que no es algo que se planee, algo que se desee. Ningún país del mundo, los que en este momento han tomado esas medidas, y lo hemos leído, ¿cierto?, en Europa, lo han hecho por el fracaso de las medidas individuales. De hecho, yo he hablado con varios de los institutos nacionales, porque yo pertenezco al board de institutos mundiales de salud pública, y han hecho sus intentos con la población. Sin embargo, el efecto de lo que la población ha logrado hacer, lo que se ha logrado hacer con la población, no ha sido tan bueno. Entonces, esa medida, si llegásemos a esa, no es algo que se esté planeando o deseando, por supuesto que no. Pero no se descarta. Es una herramienta.
Entonces uno nunca puede descartar las herramientas. Existen como una alternativa, ojalá no tendríamos que llegar a eso, por eso es tan importante que comprendamos eso. Es un asunto importante, hacer la reunión clandestina, hacer la fiesta que nadie me ve, no beneficia a nadie, eso aumenta la transmisión. Preocupante, Paula. Doctora Ospina, el número de positivos que tuvimos ayer, casi 12.000 casos nuevos de contagio, pues es una cifra alarmante y hemos venido como en una senda de aumento de cifras importantes en los últimos 2 o 3 días. Por lo que nos han enseñado el comportamiento del virus, esos 12.000 casos de ayer, casi 12.000 casos de ayer, pues corresponden a los primeros días de diciembre porque ya han transcurrido 15 días. Esto significa que si no nos portamos bien, si no hacemos caso a las recomendaciones, tendríamos que prepararnos para un 31 de diciembre con casos disparados y para unos primeros días de enero aún peor, con las cifras mucho más desbordadas. Es posible, ese es un escenario muy posible. El aumento de los casos, el aumento del RT, de la velocidad de transmisión, el aumento de la positividad que estamos viendo y son alertas que venimos hablando con cada uno de los alcaldes y gobernadores, nos tiene que dar un campanazo, nos tiene que decir, ojo, que todavía tenemos muchos susceptibles y eso nos lo han mostrado los estudios de cero prevalencia y tener suficiente población en cual tener un nuevo pico. Por lo tanto, hay que tomar las medidas ahora y hay que hablar con la población, hay que comunicarse con la población. La población, de hecho, agradezco mucho esta invitación para decirle a la gente, eso es lo que hay que hacerlo ahora. Tenemos una pequeña ventana de oportunidad. No quiero ser alarmista, pero tenemos que ser adultos en esto y asumir, eso lo está haciendo todo el mundo. Sí, teníamos la cifra de ayer, casi 12.000 casos. Y lo más preocupante es que de pronto no tenemos conocimiento del subregistro. ¿Ustedes tienen un cálculo de ese subregistro? Claro. Eso no, digamos, la palabra no es subregistro, sino que la sensibilidad, los sistemas de vigilancia tienen un nivel de sensibilidad. Y la sensibilidad, que es la capacidad para detectar un número de casos dentro del universo total que existe, depende del evento. En este evento, COVID-19, la sensibilidad de Brasil, Argentina, Chile y Colombia está alrededor del 17 al 20%. Eso es lo que logramos ver de ese universo, porque estamos ante una enfermedad que tiene 80% de personas asintomáticas. Tenemos esos países que le nombré, las mayores sensibilidades del continente, muy parecidas a los mejores países también de Europa. Otros países, no voy a decir nombres, tienen sensibilidades de 3%, 5%, 4%, y por eso las cifras parecen menores, pero no es que no tengan los casos. Cuando los ajustamos por la letalidad, vemos realmente los casos que tienen. Pero entonces, para aclarar a las personas que nos ven, ese llamado subregistro que usted nos corrige, ¿podría tener entonces ese margen en Colombia del 20%? No, lo que vemos en general en América es más o menos el 20%, ve lo que vemos, el 20%, lo que no vemos es el 80%. Imagínese usted, es al revés, lo que no vemos es el 80% en Colombia. Paula. Jennery, es que ese tema de los asintomáticos es quizá uno de los retos más difíciles de manejar que tiene esta enfermedad, que además pues cada vez nos sorprende con unas características muy particulares. Pero doctora Ospina, esos 8 días de aislamiento voluntario a los que invitó la alcaldesa de Bogotá para aquellas personas que quieran reunirse con algunos familiares el 24 de diciembre, que deberían haber empezado ayer, esos 8 días de aislamiento, ¿realmente son efectivos y qué significa? O sea, no se puede ni siquiera salir a trabajar si uno quiere hacerlo bien. ¿Qué tan estricto debería ser? Si uno quisiera hacer una cuarentena preventiva, tendría que tener pruebas negativas y tener un verdadero aislamiento sumamente estricto, sin ningún contacto que abriera ese círculo cerrado de contactos para asegurar que en los próximos días, de 8 a 14 días, no tiene un contagio. Es sumamente difícil, o sea, no es simplemente estoy en mi casa encerrado, pero tengo algún contacto con alguien que me visita, tengo un contacto porque salí un momentico a trabajar. Cualquiera de esos momenticos, pues vuelve a empezar de cero el conteo. Doctora Ospina, balance del Instituto Nacional de Salud durante este año de pandemia, y allí hay muchos puntos sobre los que ustedes tuvieron que luchar.
Uno de ellos, la realización de pruebas. Cuando empezábamos a dar los famosos balances del Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de Salud, de las cifras en 24 horas, entonces decíamos, se realizaron tantas pruebas. Ayer teníamos la cifra de alrededor de 60.000 pruebas, 63, ¿sí? Iniciamos, no sé, tal vez en muy poquitas, miles 200. de pruebas. ¿Y cómo fue ese proceso? Pues sí, digamos que la respuesta general tiene 7 grandes componentes, la respuesta a cualquier epidemia. Tiene como unos temas, una línea de trabajo. Hay una línea de trabajo muy importante, central, que es la vigilancia en salud pública. La vigilancia que se basa pues, en el sistema de vigilancia en Colombia siempre ha sido fuerte y recordemos que en sarampión nosotros pudimos no perder el estatus sanitario de Colombia con sarampión, evitar que hubiese una epidemia de sarampión. Sin embargo, esta enfermedad, como lo hablábamos, tiene una característica muy particular, tiene 80% de asintomáticos, es una enfermedad muy difícil, tanto así que tuvo una exportación muy eficiente desde China y que generó la pandemia. Esa es su mayor prueba. Entonces, uno de los principales desarrollos que hubo que hacer fue fortalecer ese sistema de vigilancia, entendiendo que había una situación particular, y es que no había en muchas entidades territoriales personal contratado porque había existido el cambio de alcaldes y gobernadores el 1 de enero. Claro, se van todos y llegan unos nuevos. Y no había gente. Entonces ese esfuerzo del instituto ha sido hacer asistencia técnica territorial, acompañar los territorios con lo que hay y con los propios equipos de respuesta directa nacionales para acompañar el territorio a responder. En vigilancia también está todo lo de datos abiertos, todo lo que ustedes ven, todo lo que ustedes publican diariamente, los datos que salen a las 4 de la tarde los saca el instituto. O sea, ese ejercicio de recolectar desde 10.000 IPS en Colombia, traerlo en 24 horas, consolidarlo, cruzarlo con los fallecidos y publicar a las 4 de la tarde, es el ejercicio de datos abiertos, es enorme, más grande que ha hecho Colombia. Entonces les tocó hacer un proceso grande de contratación de personal para poder hacer eficiente esta labor. No contratamos tanta gente porque tampoco esas contrataciones son tan rápidas. Digamos que adaptamos a todos los epidemiólogos del instituto y reajustamos las tareas. Otra línea muy importante tiene que ver con el diagnóstico. Entonces Colombia pasa de hacer, primero de no tener la capacidad de hacer esa prueba, el protocolo Berlín, adquirirla en el 7 de febrero y pasamos de hacer 200 pruebas al día a hacer 63.000 pruebas al día. Logramos una capacidad de más de 50.000 en 7 meses, que eso es algo sin precedentes. Récord. Sí, y tenemos 156 laboratorios en todo el territorio, excepto en 4 departamentos, que todavía no ha habido posibilidad de que tengan una capacidad técnica y todo eso lo lee directamente el INS. Otra línea muy importante tiene que ver con investigación. La investigación no la dejamos para después. Empezamos desde el día 1 en paralelo con la vigilancia a hacer investigaciones, así como hicimos lo del genoma, la validación de las pruebas que entraban al mercado, que había de todos los tipos y pudimos mostrar realmente cuál era el desempeño de esas pruebas, y el estudio de cero prevalencia, que ustedes saben es muy importante, que está en curso y solamente faltan los resultados de 3 ciudades por salir. Esas líneas son fundamentales y hay una, también la hace el instituto, que es el modelado, que son los famosos modelos matemáticos que empezamos a hacer desde Wuhan y hemos ido adaptando y ahora estamos en el modelo de qué sigue y cómo será el nuevo pico. Sí. Existen otras 2 líneas que no son del instituto, pero son muy importantes. Una es la línea clínica y tiene que ver con todo lo de servicios de salud, cómo se adecúan los servicios de salud, cómo se expanden las UCIs, cómo se prepara el personal de salud, los equipos de protección personal, los incentivos para el personal de salud, los medicamentos, los ensayos clínicos y en ese mismo mundo hoy en día la vacuna. Es el mundo de los servicios de salud. Y una séptima línea no menos importante, que es las ayudas y todo lo de protección social, sí, para no perder el empleo, para los empresarios, para los auxilios, todo ese tipo de cosas. Esas 7 líneas son la respuesta a una epidemia. Muy bien, Paula, adelante. Doctora Espina, sobre esos estudios de cero prevalencia que usted ya nos mencionaba, que son los que permiten conocer qué porcentaje de la población se ha infectado ya con el virus, ¿en qué vamos? ¿Cómo van las cifras hasta ahora? Usted nos decía que faltan resultados de 3 ciudades, pero ¿cómo vamos hasta ahora? ¿Y esto para qué nos va a servir una vez estén terminados? ¿Cuál es la lectura que nos va a dar? Los estudios de cero prevalencia son sumamente útiles. Nos muestran una foto y son muy exactos, digamos, en el momento en que se toma la foto, el momento en que cada ciudad, digamos, ha sido muestreada, nos muestra el grado de afectación, el porcentaje de personas en una ciudad que ya tuvieron la enfermedad. ¿Y para qué sirve eso? Sirve precisamente para ver qué tanto susceptibles quedan,
qué tantas personas aún podrían generar un nuevo pico. Y recordemos que en esos susceptibles, y les pongo el caso de Medellín, sale con una seroprevalencia de 30%. Luego, tiene todavía mucha población susceptible, y dentro de esa población que tiene susceptible tiene precisamente la población de mayor edad, población que ha estado, digamos, en un esfuerzo de estar confinada, de estar cuidada, y esos remanentes no son menores. No es que qué bueno que ya tenemos 30%, lo que nos queda es muy importante. Por eso, y quiero ser muy clara, la vacunación, que no, es un tema que es del ministerio y lo están manejando con mucho sigilo, digamos, Sí. pero la vacunación obedece a unas lógicas técnicas muy fuertes. Por eso pensar en que se vacunan primero ciertos grupos para disminuir la mortalidad debe ser el primer objetivo. Sí. Y Nos decía acá un especialista, no es que llegue la vacuna rápida, sino lo importante allí es el mismo proceso de cómo se haga la vacunación. Exactamente. Y tampoco es cierto que lo que importa es tener unos volúmenes enormes, porque el objetivo es la inmunidad comunitaria o de rebaño, porque es por vacuna. No necesariamente, y no muchos países han decidido eso, porque adicionalmente al proteger las poblaciones de mayor vulnerabilidad, disminuye la mortalidad, sí, que viene a expensas de esas poblaciones de mayor vulnerabilidad. Entonces, eso es un tema que tiene muchas aristas. Esto no es un tema tan simple, ni tampoco pensar que cuando llega la vacuna entonces no hay más transmisión. No es cierto eso. Va a continuar. La transmisión continúa. Sí. El modelo matemático del cual usted nos hablaba, que empezaron a trabajar desde hace algunos meses, ¿qué nos dice ese modelo a futuro? Pues el modelo matemático, recuerden que el modelo matemático no es que haga cábalas, no, el modelo matemático muestra que con los hechos que hoy suceden, de seguir sucediendo, esto es lo que viene. Así se interpreta, pues, de manera simple un modelo. Entonces, en este momento, con este aumento de la positividad, con este porcentaje de susceptibles que nos está mostrando el estudio de seroprevalencia, que como saben en promedio está alrededor de 30%, ciudades más altas como Leticia o Barranquilla con un 60%, y un RT que ha aumentado a 1,23, pues nos muestra que estamos en un franco ascenso, y ayer lo vieron en los casos, hacia un probable nuevo pico, que podría empezar a aplanarse si las medidas dan para que el RT baje en este momento. Pero lo que nos muestra es un ascenso en este momento hacia un nuevo pico. ¿Y que se mantendría hasta cuándo? El modelo muestra que el pico sería un pico ancho hasta más o menos hasta el mes de marzo, y empezaría a descender. Marzo. Por eso tenemos que podemos modificar la situación. Atención a lo que nos dice la doctora, es un pico que iría hasta marzo, Paula, imagínese usted. Jenner, esto está larguísimo, por eso hay que crear conciencia, de hacer el llamado diario y volver a repetir el mismo mensaje, que a veces uno creyera que está hablando contra una pared y que la gente no está escuchando, pero hay que seguir, hay que insistir, hay que persistir, porque realmente en este momento dependemos del comportamiento individual que esta enfermedad tiene como característica, que es que lo que yo haga pues se traduce a lo colectivo. Doctora Ospina, quería preguntarle por último acerca del movimiento antivacunas. ¿Qué tanto debería preocuparnos ese movimiento que está creciendo en el mundo? Uno en Colombia empieza a escuchar personas que dicen que no se quieren vacunar porque les da miedo, y resulta que para que esa inmunidad colectiva se dé, pues necesitamos que un porcentaje importante de la población quiera vacunarse. Colombia no tiene, afortunadamente, unas grandes poblaciones antivacunas, sin embargo, es un riesgo para la colectividad. De hecho, dentro de las estimaciones de la población y todos los análisis que el Ministerio empezó a hacer desde el mes de agosto, cuando inicia todo el proceso de construcción del camino de la vacuna, nunca se le restaron, y lo ha ratificado el Ministerio en todas las reuniones, nunca le resta el porcentaje de no deseo, porque hay una encuesta, una hecha por el DANE y otra hecha por el Instituto sobre la voluntad de vacunarse. Hay dos encuestas. El Ministerio no resta eso, porque también tiene la apuesta a precisamente lograr la motivación necesaria para que la vacunación se dé. O sea, parte de la gestión, que como bien usted lo decía, es el ejercicio de vacunación, pues parte de la gestión incluye el convencimiento de las personas para que sí lo hagan. Aunque uno tiene la voluntad de tener el consentimiento informado para negarse, parte de la gestión que tienen que hacer los equipos vacunadores es lograr que sí se vacunen. Esto es un reto adicional al reto geográfico y al reto logístico de la vacunación. Doctora Ospina, ¿usted es optimista en el futuro? Sí, soy optimista.
Soy optimista, yo creo que podemos modificar lo que vemos en el modelo, Sí. ya lo hicimos. Sí. El primer modelo de Colombia era un modelo terrible, era un modelo tan terrible como de otros países que sí se les cumplió. Y nosotros logramos correr la curva hacia adelante y luego aplanarla y volverla ancha. Hemos logrado hacer cosas, pero necesitamos definitivamente la colaboración real de la población. Necesitamos de la colaboración de todos. Es la doctora Marta Ospina, directora general del Instituto Nacional de Salud, haciendo un balance de lo que ha sido la pandemia durante este año y reiterando esos cuidados. No podemos bajar la guardia, y mucho menos en estos momentos donde las cifras lastimosamente crecen. Doctora Ospina, gracias por estar acá en Red Más Noticias. Feliz Navidad, feliz año y gracias por todo lo que usted ha hecho durante este año. Muchísimas gracias, muchas gracias. Me alegra mucho estar acá. Gracias.